buenos días, ¿cómo estás? Un placer saludarte y conocerte. Entonces, ¿qué es la planificación? Estamos hablando entonces aquí qué es planificación estratégica. ¿Y qué creen ustedes entonces que vamos a estar conversando a lo largo de estas 6 semanas, ¿qué? 5 semanas que dura esta cátedra? Frederick. Bueno, déjame comenzar. Eh, Planificación es muy parecido a organización, debe comenzar por ahí. No hay proyecto, no hay iniciativa, no hay objetivos que no se planifiquen. Lo que viene de repente no necesariamente corresponde a lo que debe ser el tema de un Estado ni de un gobierno, sino todo se basa y se fundamenta en planificación. Ahora, dentro de eso, por supuesto que tengo mis reservas al respecto porque vemos planificación en el plan de la patria, tanto el primero como que es bien comprensible y bien sencillo y bueno, y el segundo que es poco menos comprensible, aunque repite el contexto del primero, pero al final del día lo que tú ves es que a pesar de la planificación hay anomia, porque nadie ni lo lee, ni lo comprende, ni lo estudia y menos lo aplica. Entonces tú tienes un tremendo problema ahí, porque planificación necesariamente tiene que ir pegado a ejecución, porque si Sí, no hay vida. la planificación finalmente, o cuando el proceso de planificación como tal es un proceso que tiene distintas etapas y obviamente la última etapa es la ejecución y control, ¿no? Y Que vamos a control, ejecutar por y supuesto, control. Ujú. por supuesto. Entonces, en ese sentido, es interesante saberlo. Entonces, bueno, en esencia ya todos me conocen, bueno, todos sí, todos, de alguna u otra forma hemos estado ya involucrados con la primera materia que me tocó compartir. Nunca pensé que los volvería a tener la oportunidad de compartir con ustedes. Me ofrecieron esta cátedra en la cual también tengo conocimiento. Y bueno, estamos compartiendo entonces esta segunda materia en esta maestría. Entonces, planificación estratégica, ¿no? Que ¿de qué vamos a estar hablando? Ya un poquito ya en la planificación. Esta presentación se la voy a hacer llegar yo por el grupo para que todos la tengan. Y básicamente, ¿qué buscamos aquí? Desarrollar un modelo de gestión, un poco lo que decía Freddy, basado en los conceptos de planificación estratégica e indicadores de gestión, lo que acabamos de hablar hace unos minuticos. Control de ejecución y control, ¿ok? Y esa ejecución y control la vamos a medir a través de la gestión, que es la última etapa de un proceso de planificación, ¿ok? Para lograr el mantenimiento sustentable y sostenible de cualquier organización. En este caso, sí, puede ser privada o puede ser un ente gubernamental como lo que es lo que nos compete en la maestría que ustedes están estudiando. ¿Qué vamos a estar viendo en esta cátedra? Vamos a analizar los diferentes elementos del direccionamiento estratégico, la gerencia estratégica, las diferentes fuentes de información útiles para el diagnóstico organizacional, qué está pasando en nuestras organizaciones, identificar los elementos que componen los objetivos estratégicos y finalmente, que lo vamos a hacer en la última sesión síncrona, describir los diferentes tipos de indicadores basados en la perspectiva del Balance Scorecard, que es material que vamos a estar conversando. ¿Por qué planificar? Bueno, obviamente todos en nuestra vida planificamos. Fíjense que de alguna u otra forma ustedes planificaron tener un horario o poder participar en este horario de 9 a 10 y tanto de la mañana para poder escuchar esta clase. Ayer, cuando se acostaron a dormir, ya saben que tenían el compromiso de hoy, ¿no? Eso es una forma de planificación. La planificación está presente en todos nuestros actos que podemos estar desarrollando como seres humanos en todas las organizaciones. Y hay tres distintos niveles de planificación, es lo que vamos a estar viendo en las próximas láminas. ¿Y por qué hay que planificar? Porque el futuro no llega si nosotros sin nosotros y sin accionar nosotros, ¿no? ¿Qué es planificar? Bueno, básicamente es un procedimiento. Este, Voy a apagar un momentico la lámina porque tengo un poco, se me está cortando. Ok, a ver si por ahí me está diciendo que la señal se está debilitando.
Sin embargo, y ahorita la volvemos a aprender y voy a resumir aquí algo. Estoy haciendo algo técnico aquí. Ok. Entonces, es un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalización y organización en unas acciones y actividades previstas de antemano. ¿Ok? Obviamente todos planificamos, en nuestras organizaciones se planifica, en nuestra vida cotidiana planificamos, hay distintos grados de planificación, desde la más básica hasta la más, si se quiere, complicada, y es lo que vamos a estar llamando, en las próximas láminas van a ver el soporte de esto que les estoy diciendo, esa planificación operativa, la planificación financiera y la planificación estratégica. Las tres van de la mano, una conlleva a la otra, vamos a hablar de que hay desde la más inmediata, que es la operativa, a la más estratégica y largo plazo, como es la planificación estratégica, que es lo que nos compete. Obviamente, todo en el medio de las dos está la planificación financiera, que es a través de la cual vamos a planificar, valga la redundancia, los recursos monetarios o financieros de cualquier organización, ¿no? Dicho eso, podemos adelantar un poquito más con respecto al material. ¿Y por qué se planificamos? ¿Por qué se planifica? Para tener una visión común y un sentido de trabajo en equipo. Todos debemos estar viendo, mirando y remando hacia el mismo sitio. ¿Ok? Un poco lo que decía Frederick, de que todos debemos estar en lo mismo y se debe haber un control de la gestión y una medición de la gestión. Controlar el destino de la empresa. Si no planificamos, no podemos controlar. Obtener recursos para la operación, estar preparados para las amenazas que podamos visualizar en el corto, mediano y largo plazo. Es difícil porque tenemos el caso de la pandemia donde nadie vio esa amenaza y que nos afectó cualquier tipo de planificación de todas las organizaciones, de todos los países, porque no se abordó, no se visualizó esa amenaza. Pero hay amenazas que pudiéramos estar visualizando, riesgos medibles, que es lo que de alguna u otra forma nos puede ayudar ese proceso de planificación. Quizás en las empresas se conozca mejor como los manuales de esos de normas y procedimientos, en caso de que pase algún inconveniente, lo que fuese, es parte de la planificación. Y obviamente preparar un equipo que nos releve dentro de la organización cuando ya somos una empresa bastante importante y con trayectoria, ¿no? Si alguien quiere conversar algo, con gusto lo escucho. No quiero que esto sea un monólogo. No, me permite un punto. Yo ¿Cómo creo no? que a medida que vas desarrollando los puntos, me llega a la cabeza, por supuesto, lo que mencionaste es de control. Y dentro de eso, por supuesto, creo que el control es uno de los temas fundamentales que falla en toda nuestra planificación del Estado, porque vemos programas excelentes, vemos zonas económicas, por ejemplo, que se planifican, que se crean mediante un documento y se engavetan, como es la de la zona de la Franja del Orinoco. Esa está engavetada hace 4 años. Debería haber una institución y la llamada esa, cuando tú lo dices, es Contraloría. Debería crearse una Contraloría de seguimiento de las decisiones del Ejecutivo y eso no lo hay. En el fondo no lo hay, sino cada ministerio está como dependiente de sus temas, pero como hay tanta movilidad estructural dentro del Ejecutivo Nacional, que cambian personajes todo el tiempo, es muy difícil que haya alguien que le haga seguimiento a alineamientos generales y bueno, eso es un comentario. Pensaría yo que la Contraloría General de la República debería tener una dirección de control y seguimiento de planes y lineamientos del Estado, algo así. Bueno, fíjate que sin querer queriendo, y muy buena tu participación, nos está a lo específico, y ya tú me estás hablando como es como es lo que queremos que abordemos de estrategia, ¿no? De estrategias para que esta planificación sea realmente efectiva, porque ¿qué hacemos con planificar y como tú muy bien lo dices, dejarlo dentro de una gaveta? Entonces lo que estamos es escribiendo caligrafía, si se quiere, haciendo una caligrafía, unos dibujitos, algo así, y si no hay
ese seguimiento, ese control, esa voluntad de hacer las cosas tal cual se planificaron, obviamente aquí estaríamos perdiendo tiempo y desafortunadamente en la vida real vemos que en muchas organizaciones la planificación no, es un saludo a la bandera porque a veces parece un poco anárquica, tanto privada como quizás en entes gubernamentales, ¿no? Pero básicamente, tomando en cuenta eso, yo como le acabo de comentar, vamos a ir de lo general a lo específico. Entonces yo me estoy yendo de lo macro, de lo más grande, para llegar entonces finalmente a esa estrategia, que es parte de lo que van a desarrollar ustedes en estas tres evaluaciones que ya yo se las coloqué en la página, en el aula virtual, que debemos hacer para este módulo, ¿no? Entonces, fíjate que para planificar tenemos que tomar en cuenta, no les voy a leer al detalle todo esto, sencillamente lo tengo de referencia para que tomen la idea y ustedes lo puedan leer posterior a la clase más en detalle como ustedes lo quieran hacer o cuando lo puedan hacer. Entonces, para planificar tenemos que tomar en cuenta cuatro grandes perspectivas. La perspectiva macroeconómica, ¿qué está pasando en el entorno del país donde estamos planificando? Es lo mismo planificar en Alemania que planificar en Venezuela. Es lo mismo planificar en Estados Unidos que planificar en Venezuela. Obviamente tenemos que tomar el entorno económico en el cual está enmarcada la acción de lo que queremos hacer. ¿Okay? Ambiente tanto económico, político, social, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es no estar de espaldas a lo que yo quiero planificar y estar consciente del entorno macroeconómico que se está haciendo. Aquí en Venezuela no podemos hacer algún tipo de planificación sin tomar en cuenta el tipo de cambio o sin tomar en cuenta la inflación galopante que podemos estar teniendo o el declive en algunos sectores económicos, entre otras cosas, ¿no? Para no politizar, porque no me gusta hablar mucho de eso, desde el punto de vista de que no quiero crear ningún tipo de polémica, respeto a todas las posturas que puedan haber, ¿no? El industrial, todo lo que vaya a hacer, por ejemplo, la Coca-Cola, va a afectar en lo que haga la Pepsi-Cola. ¿Okay? Porque en la planificación tenemos que tomar en cuenta en qué sector industrial, en este caso, desde el punto de vista del gobierno, en qué ente o en qué entorno se está planificando, pero vamos a hablarlo un poco como industrial, estamos planificando, ¿no? Entonces, yo siempre digo, en otra clase que yo he dado sobre esta cátedra, no es lo mismo planificar acciones con un sector que esté involucrado en la explotación del petróleo aquí en Venezuela que planificar en un sector que esté involucrado con el sector comercio. El señor Cohen, el dueño del Sambil, probablemente dentro de su planificación no le preste mucha atención a cómo está el precio del petróleo. Pero las personas que están en PDVSA o las personas que están involucradas directamente con la actividad petrolera, obviamente sí tienen que tomar en cuenta todos los vaivenes que puede tener ese sector industrial llamado petróleo. Entonces estamos hablando de sectores industriales distintos. El señor con el dueño del Sambil está hablando del sector comercio y PDVSA estamos hablando de un sector industrial o primario o básico para la economía. El competitivo, todo lo que hagamos dentro de este sector, una vez que ya sepamos quién es nuestra competencia y en qué sector industrial estamos insertos, todo lo que hagamos va a tener incidencia sobre lo otro. Por eso sigo poniendo, cambio un poco el ejemplo. Todo lo que haga la Polar con respecto a su plan de marketing, precio, distribución, etcétera, le va a afectar a la regional, que son las dos grandes empresas cerveceras nacionales, no hay más, de producción nacional me refiero. Y el interno, todo lo que hagamos, me voy a una prueba, todo lo que hagamos dentro de la organización va a tener repercusión. De alguna u otra forma, hubo un pequeñísimo error hoy día, ahorita en la mañana, hubo un error interno de no habilitarme y me acarreó dentro de esa falta de planificación o descuido, que lo podemos tener cualquiera,
de alguna u otra forma tuvo una consecuencia más o menos inmediata en este momento a mí. Entonces, lo que le trato de decir, todos tenemos dentro de la planificación interna es importante para poder ter, finalmente trabajar o funcionar como aspiramos que así sea. No sé, Javier y Francisco, creo, Freddy, perdón, quieren comentar algo. Javier y Javier, no, los dos son Javier, Javier y Javier. Pues Javier Javier, Flores sí. o Javier Cardoso, si quieres comentar algo, alguna pregunta. Sí, profesor, que en el caso de Venezuela particularmente, la planificación en muchas ocasiones se hace difícil porque por lo menos a nivel económico y a otros niveles se presentan muchos imprevistos. Por ejemplo, el tema de la electricidad inclusive, ¿no? El funcionamiento del servicio público puede fácilmente pausar por varias horas, si no es que un día completo por el tema del horario laboral, algo. Y que comparto lo que dijo Frederick, en Venezuela se tiene como la tendencia de sobreplanificar algunas cosas, tanto a nivel estatal como a veces a nivel privado, y más bien se crean muchos planes, se da demasiada estructura o se quiere crear una estructura que en papel parece perfecta, pero que en la práctica no se da, porque realmente es imposible y parece que no se estudia qué puede ser realmente lo más eficaz, sino lo que parezca que se ve bien, que está muy equilibrado, que hay un esquema organizacional y en la práctica no funciona. Sí, fíjate que todo eso que me están hablando es perfectamente viable y concuerdo con lo que me dicen, pero es parte de lo que vamos a hablar, vamos a ir por etapas del diagnóstico, qué está pasando, ¿no? Y cada uno de ustedes, Javier Flores, Javier Cardoso, Freddy, me faltó alguien más, porque habíamos, nada más creo que habían tres, bueno, no sé. Y todos los, aquí creo que en la sección hay ocho personas, si más no me equivoco. Todos, quizás, todos no, estoy seguro que todos están involucrados con algún tipo de organización. Vamos a hacer una dinámica que yo no les voy a preguntar mucho el análisis, ni les voy a preguntar teoría, sino vamos a tratar de llevar esto lo más práctico posible y vamos a hacer un proceso o un simulacro, porque un proceso de planificación estratégica es más largo, no se hace en 5 semanas, pero sí por lo menos un modelo teórico de cómo puede ser ese proceso de planificación estratégica dentro de las organizaciones. Fíjense que si leen el material, cuando entran al aula virtual, ya les comento que vamos a, por ejemplo, no sé dónde está Javier, dónde, en qué organización trabajas tú o estás involucrado. Saludos, sí, saludos, doctor, ¿cómo A está? ver, Pues bueno, tengo varias, ¿no? Responsabilidades en el ámbito gubernamental, desde el tema de las direcciones de política municipal o lo que antes le llamaban prefecturas, como actualmente el Ministerio de Alimentación, ¿no? ok, En el tema alimentario del Estado Táchira. Pues bueno, precisamente lo que decían los compañeros anteriormente, lo suscribo, pues también el tema de, de las contingencias, ¿no? Los planes de contingencia forman parte inclusive de una planificación y considero que hasta en los más diferentes o difíciles escenarios que presenta, bueno, la vida cotidiana, forma parte del crecimiento, ¿no? Que precisamente en el crecimiento es donde nosotros vamos midiendo lo que usted hablaba inicialmente, el tema de la gestión y demás, ¿no? Porque hay cosas que están ajenas a las nuestras, como dice el compañero, la luz y demás, la electricidad, pero inclusive adaptarnos al entorno, adaptarnos a la realidad actual, pues forma parte importante de ese tema de planificar, ¿no? Más allá de sobreplanificar, es activar sí métodos de contingencia para cumplir los objetivos que se quieran plantear, ¿no? De momento. ok, pero fíjate que las preguntas les hice porque yo quiero ir orientándome un poco cómo vamos a empezar a hacer esa planificación. Cada uno de ustedes, en el caso de Javier, que está involucrado directamente con el gobierno y tienes algún tipo de responsabilidades, vamos a buscar la que tú consideras puedas desglosar más aquí con, con, con la discreción pertinente que debes tener y que entiendo que debe ser así. Vamos a desglosarlo y vamos a sacar lo que se llama la matriz FODA, cuáles son las fortalezas que pueden estar viendo para planificar en esa organización u organismo
las oportunidades que se pueden ver, las debilidades, las amenazas. Igualmente Javier Cardoso, igualmente Freddy y cada uno de nosotros vamos a hacer esa dinámica con distintas organizaciones y vamos a ver esos distintos puntos de vista de planificaciones. Probablemente no sé si todos están en la empresa, en gobierno, pero si hay alguno en empresa privada, podemos ver incluso cómo se puede ver o la perspectiva de planificar en una empresa privada y la perspectiva de planificar en un ente gubernamental o en gobiernos municipales o regionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir hacia allá y eso es el siguiente paso que lo que quiero que conversemos. ¿Ok? Vamos a ir, y perdón que se me cuelga aquí, precisamente que es esto, la planificación estratégica es una actividad macro de alto nivel. Estamos hablando que ustedes probablemente estén en un alto nivel dentro de estas organizaciones, en alta gerencia, que se enfoca en las áreas y metas estratégicas prioritarias. ¿Cuáles son las áreas y metas estratégicas de las organizaciones donde ustedes están? Para el rango de mediano y largo plazo, para gestionar todos los cambios que quieran tener ustedes en el mediano y largo plazo. ¿Qué es que este proceso de planificación estratégica? Básicamente es definir la visión que se pueda tener de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas con base a sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Un poco lo que yo les acabo de decir, eso es del autor, de uno de los gurús de planificación estratégica, que es Serna, eh, que es un clásico de lo que es planificación. Entonces, aquí vemos mejor lo que yo quiero y hacia dónde quiero que vayamos. ¿Dónde estamos ahorita? Entonces, ustedes me dirán en cada organización dónde están. ¿Ok? ¿Y qué quieren hacer? ¿Hacia dónde quieren ir ustedes? ¿Hacia cómo ven el futuro? ¿Ok? Ese es el segundo paso. ¿Y cómo vamos hacia allá? Es el tercer paso, que son las distintas metas y estrategias que ustedes van a alcanzar o a postular para poder alcanzar esas metas. ¿Ok? Estamos hablando de que hay distintos tipos de planificaciones, ya se los dije, no lo voy a leerle tanto el, el cuadrito por cuestiones de tiempo, pero ahí está la operación operativa, que es diaria, la presupuestaria, que es la financiera, que es mensual o anual con revisiones mensuales, y la estratégica, que estamos hablando de planificación de más de 3 a 5 años. ¿Cómo se ve el gobierno estadal en algún programa que quiere implementar a largo plazo? Entonces, eso es una planificación estratégica. ¿Cómo se verá si lo quiera hacer antes del mes de diciembre? Ya sería una planificación operativa, ¿no? Obviamente, a nivel de planificación estratégica, lo más fuerte de controlar es el entorno, porque en el largo plazo no sabemos qué va a pasar. Es muy difícil controlar, eso se llama las expectativas que podamos tener en el mediano y largo plazo, llámese de 3 a 5 años, ¿ok? Y son muchas variables que no vamos a poder controlar. Acuérdense que no solamente son variables económicas y financieras, estamos hablando de variables ambientales, variables políticas, variables sociales. ¿Quién se iba a imaginar en Marruecos o en el Líbano, donde hubo estas catástrofes naturales recientemente, ¿no? Empresas que quizás hayan hecho inversiones en esas áreas y que lo perdieron todo porque dentro de la planificación nunca previeron que pudo haber un terremoto y todas estas cosas que puedan haber pasado. Es parte de la planificación estratégica, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? El modelo de planificación estratégica, que es lo que estamos estudiando aquí y lo van a implementar ustedes en sus organizaciones, el primero es dónde estamos, identificar el negocio. Entonces, ustedes me van a decir dónde está. Análisis de la industria, en este caso del Estado. No quiero hablar porque no sé exactamente por dónde se enfocarían ustedes. Ustedes me lo irían a decir el próximo sábado que nos veamos, dentro de 15 días. Identificación de los factores básicos de la competencia, identificación del FODA, identificación de fuerzas y debilidades. Eso es lo primero que vamos a hacer para este segundo sábado, que quiero que me lo avance. Luego vamos a hablar cómo se logra ese cambio, definición de la dirección estratégica, definición de los planes de acción, y finalmente en el último sábado vamos a estar hablando
de visión, misión, definición de valores, etcétera. Bueno, hay un poco, no es tanto el orden ese, pero en el aula virtual, como le dije, ya se los indiqué cómo vamos a ordenarlo y en qué fecha. ¿Qué vamos a estar hablando aquí? Cosas que probablemente ya ustedes hayan oído muchísimas veces, pero ¿cuántas veces la han hecho? Quizás muchas veces también, pero quizás alguno de ustedes sabe que es una misión, sabe que es una misión, pero cuando no le ha tocado hacerla directamente a ustedes. Y yo, mira, ¿cuál será mi visión de mi negocio? ¿Cómo me veo yo dentro de 3, 4, 5 años? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué estoy haciendo hoy día? La visión es en futuro, la visión es en presente. La visión con B es para futuro, la misión con M es presente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las metas que yo quiero alcanzar? ¿Cuáles son los valores que me identifican a mí como organización? ¿Cuáles son los indicadores que me dicen si estoy bien, estoy mal, si lo estoy haciendo bien? Esa gestión que hablaba Freddy al principio y que Freddy también, Javier también lo comentó. Y finalmente, ¿cuáles son esas estrategias para poder alcanzar eso que yo quiero alcanzar en el mediano y largo plazo? De eso se trata un poco lo que vamos a estar conversando en estos 5 sábados o 3 sábados, ¿sabes qué? Sí, 3 sábados síncronos y 2 sábados más que va a ser asíncrono. Entonces, básicamente, la planificación estratégica lo que te mide es eso. Misión, valores, FODA, visión y lineamiento para la estrategia. Esta primera parte, lo que me está hablando, me va a hablar es de la formulación del concepto estratégico, que es lo que yo quiero que me hagan en primera instancia adaptado a la organización que ustedes deseen. Planificar el segundo paso, la perspectiva que puede haber en el momento, qué objetivos estratégicos quieren alcanzar, qué medidas estratégicas, acciones, recursos, y ahí estamos hablando del segundo paso, que es la formulación del plan estratégico, definición de la estrategia, que es un poco lo que hemos conversado y lo dijo Freddy ahorita. Debemos hacer la Contraloría, esas son las estrategias para poder lograr esa meta que estamos planificando. Y finalmente, la formulación de planes tácticos, operaciones a corto plazo, objetivos estratégicos, medidas estratégicas, metas, acciones, etcétera. Y por último, que eran los 4 pasos de la planificación estratégica, que lo que le decía Freddy que está tempranito, es la ejecución y seguimiento y control de lo que se está planificando. En esencia es eso. He adelantado un poco la velocidad en lo que le estoy conversando porque queda poquito tiempo. Básicamente, ¿qué es el FODA? Ahí se los dejo, les voy a dejar buscar las fortalezas que como organización puedan tener, las debilidades, los elementos perjudiciales, fallas, todas, y debemos ser muy maduros y honestos en reconocer cuáles pueden ser nuestras debilidades, porque al reconocerlas de forma madura, honesta, podemos mejorarlas. Entonces tenemos que buscar las oportunidades que estamos asumiendo y cuáles son esas amenazas que podamos estar teniendo dentro de esa organización. Para la semana próxima, para el próximo encuentro, yo quiero que ustedes me hagan un FODA de esa organización que ustedes elijan, ¿no? Entonces, aquí te hablo un poquito más de lo que es el FODA, elementos positivos, debilidades, fallas, limitaciones y aspectos restrictivos, oportunidades, tendencias, situaciones, amenazas, tendencias o hechos que potencialmente son dañinos para la posición o organización, entre muchas cosas. Y hay que hacer un análisis interno para hablar de todo esto, basado en sistemas de información que podamos tener, el talento humano que no podamos tener, la investigación con el desarrollo, el mercado o el mercadeo, las finanzas, la producción. Todo esto es parte de la información interna que ustedes tienen que manejar para finalmente hacer ese FODA. Me detengo aquí porque queda un minutico y me gustaría oírlo si tienen dudas, si están de acuerdo, si tienen alguna inquietud. Que no tengo dudas, que Ok, todo muy claro, gracias. ok, qué bueno, gracias Javier.